Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto volver a verles por este medio, esperando que se encuentren bien, gozando de las bendiciones que solamente el Señor puede dar. Bueno, vamos a entrar a la clase que se titula Los hijos de Aarón. ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Bueno, pues vamos precisamente hoy, la clase se trata precisamente de estos hijos de Aarón. Y vamos a entrar a ver, en primer lugar, que los hijos de Aarón, es muy importante que entendamos esto porque vamos a estar viendo más adelante una asignatura que se va a llamar la paternidad espiritual o los hijos espirituales. Y ahí vamos a tocar algunos puntos que hoy precisamente vamos a ver a través de esta clase. Entonces quiero que pongan mucha atención y sus apuntes los tengan bien para que el día de mañana cuando los ocupemos, les voy a decir, ¿saben qué? ¿No se acuerdan de aquella clase de los hijos de Aarón? Y entonces obviamente les va a servir para que ustedes reafirmen más la enseñanza que cada vez se les va dando. Bueno, entonces los hijos de Aarón, solo ellos podían heredar el sacerdocio, no había más. Dios determinó que solamente los hijos de Aarón eran los que tenían que seguir, secundar, iban a delegárseles lo que era el sacerdocio para siempre, dijo el Señor, por estatuto perpetuo. Y esto nos habla precisamente de lo que es una paternidad espiritual, nos habla de lo que es ser un hijo espiritual. Y miren, ahí vamos a leer en el libro de eh, Éxodo capítulo 28, vamos a leer Éxodo capítulo 28, verso 1, dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Vas a hacer llegar a Aarón juntamente con sus hijos para que sean mis sacerdotes. No eran sacerdotes de pueblo, no eran sacerdotes de que el pueblo había levantado, no, eran sacerdotes que eran de Dios, que iban a ministrar a Dios, no eran sacerdotes de pueblo, eran sacerdotes de Dios. Y eso es algo muy importante porque hoy día hay muchos sacerdotes, muchos ministros, muchos pastores, apóstoles, aquellos que dirigen las congregaciones, las iglesias. Hay muchos que son ministros del pueblo, son sacerdotes del pueblo y no son sacerdotes de Dios. Acordémonos que el propósito de Dios es que nosotros le ministremos a Él, ministremos al Señor, le sirvamos al Señor y no al pueblo. Porque ¿qué pasó cuando en ese caso Aarón sirvió al pueblo, ministró al pueblo? Lo desvió, lo torció a través de aquel becerro de oro que ya vimos en la clase pasada. Pero entonces aquí damos cuenta que Dios seleccionó a Aarón y a sus hijos para que fueran sus, dice, para que sean mis sacerdotes, no dijo para que sean tus sacerdotes o los sacerdotes del pueblo. Es decir, esto nos habla que el sacerdocio era de Dios y era para Dios, no era para el pueblo, no era del pueblo, era para Dios y de Dios. Eso es algo muy importante que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque a veces, repito, se hacen sacerdotes de pueblo y entonces hacen lo que el pueblo dice, hacen lo que el pueblo determina y no debe ser así. Al contrario, ellos son los que deben de ministrar al Señor y llevar a la gente a la presencia de Dios. Fíjese entonces aquí como dice, el Señor le dio la orden a Moisés que hiciera llegar a los hijos precisamente de Aarón para que fueran los sacerdotes de Dios. Ahora bien, entonces lo que sigue, aquí vamos a encontrar que vamos a empezar a ver a los hijos de Aarón. ¿Quién eran los hijos de Aarón? Eran cuatro. El primero de ellos, el mayor, era Nadab. Y Nadab significa liberal, libre. Es decir, este tipo de hijos espirituales, ese tipo de sacerdotes, porque recordemos que Aarón era el sumo sacerdote y los hijos eran sacerdotes. Estos tipos de sacerdotes son aquellos que se sienten liberales, que se sienten libres, que sienten que ellos solo lo pueden, que ellos no necesitan de nadie, que ellos tienen un espíritu aventurero, un espíritu liberal. Y esto es algo muy peligroso, porque recordemos que todos aquellos que han sido llamados en este caso al sacerdocio deben de estar bajo sujeción, bajo una autoridad, para que precisamente puedan avanzar como Dios quiere, como Dios manda en este caso. Y en el caso de Nadab, precisamente vemos en su significado de su nombre, cómo él pensaba de una manera liberal. ¿Cuántos días hoy los que sirven en la iglesia, los que están preparándose para el sacerdocio, cuántos piensan así? No, ¿por qué le voy a hacer caso al pastor? Yo voy a hacer esto porque la palabra dice esto, ¿no? O yo voy a hacer el otro porque el Señor me manda a hacerlo, porque yo sentí de Dios hacerlo. Yo no voy a hacer lo que me diga el pastor, o no voy a esperar hasta que el pastor me diga. Yo voy a hacerlo porque yo debo servir al Señor. Y empiezan a argumentar incluso cosas que aparentemente podrían
pensarse que son espirituales, pero la realidad es que es un símbolo de rebeldía, es un símbolo de liberalidad. Y recordemos que esto al Señor no le agrada, porque el Señor precisamente por eso puso bajo sujeción a sus hijos, a los hijos de Aarón los puso bajo sujeción del papá, en este caso de Aarón, para que ellos fueran precisamente obedientes a su padre y sujetos a su padre. Entonces aquí nos damos cuenta que entonces Nadab desde su nombre ya marcaba eso, ¿verdad? Hay gente que no quiere obedecer a la autoridad, hay gente que no quiere someterse, que no quiere recibir órdenes, son libres de pensamiento, de ideales, no les importan las ordenanzas y eso es algo delicado porque así hay mucha gente que hoy día sirve en la iglesia, no les interesa lo que diga el pastor, ellos dicen yo voy a hacer lo que el Señor me mande, yo voy a hacer lo que el Señor me diga, está totalmente equivocado, no es así, no es como Dios trabaja, precisamente por eso Dios puso a la autoridad en primer lugar a Aarón, precisamente para que él fuese la cabeza, para que él fuese el líder precisamente y el que coordinara, el que ordenara, el que mandara, el que determinara a los hijos, aquellos que estaban en el sacerdocio. Ahí vamos a leer entonces la escritura, vamos a leer esta de Números capítulo 3, versos 2 y 3, dice, y esos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Fíjense cómo es que el papá, en este caso Aarón, tiene que ser el que consagre a sus hijos. ¿Para qué? Para que sigan en el sacerdocio, para que ejerzan el sacerdocio. No te puedes levantar tú solo y decir, no, yo voy a servir al Señor y yo soy un siervo de Dios. No te puedes levantar tú solo. Tienes que estar bajo una autoridad. La autoridad es la que tiene que dar testimonio de que el Señor te va a levantar. Ellos te deben de consagrar al Señor, en este caso el pastor, el que está al frente, el apóstol, como cualquier ministerio que esté ejerciendo, el que está al frente, es el que te debe consagrar para el Señor, para que le sirvas y para que tu servicio precisamente sea agradable. Ahora bien, entonces seguimos con el segundo hijo de Aarón, que era Abiú. Abiú quiere decir cuyo padre es Dios. Fíjense, el significado es muy bonito, cuyo padre es Dios, pero desafortunadamente no lo era así en su vida personal. ¿Por qué? Porque precisamente junto con Nadab fallaron al Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos damos cuenta que hay aquellos que dicen, oh, mi padre, yo sigo a mi padre, yo amo a mi padre, mi padre celestial, y yo a él voy a obedecer a mi padre celestial, y yo a él le voy a dar la gloria, no al hombre, no voy a seguir al hombre, no voy a obedecer al hombre. Hay mucha gente que así es en la iglesia. Es triste porque es gente que no está bajo autoridad. Es gente como Abiú, que dicen, mi padre es Dios, pero no lo honran, no honran. Si no honran a Dios, ¿cómo van a honrar al ministro? Ahí en Malaquías dice precisamente capítulo 1, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿qué dice? ¿Dónde está mi honra? Es decir, que nada más le decían al Señor, tú eres mi padre y todo, pero realmente no era tal así como lo que ellos decían. Ellos no hacían la voluntad del Señor. Y eso es algo muy triste, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor nos manda a que seamos, ¿verdad? Que honremos al Señor. Dice ahí en Malaquías, les voy a dar la cita, Malaquías 1:6, precisamente dice acerca de esto, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi honor? ¿Por qué? Porque le decían que nada más lo honraban. Decían, no, padre, yo te honro, así como mucha gente hoy día en la iglesia, ¿no? Yo te honro, padre, yo te sirvo, yo te busco, yo te agrado. Pero no honran al ministro, no honran al pastor, no honran al siervo de Dios. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque el Señor, al no honrar al siervo de Dios, a no respetarlo, a no sujetarte al siervo de Dios, estás deshonrando automáticamente a Dios. Y esto es algo terrible. ¿Por qué? Porque te vas a meter en problemas. Ok, entremos entonces a ver lo que es Eleazar. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Es alguien que precisamente sabe que la ayuda viene del Señor, sabe que el Señor es su ayudador, así como lo dice el Salmo 121, 1 y 2, claramente como el salmista David lo decía, Salmo 121, 1 y 2, dice claramente ahí cómo es que, vamos a leer, dice, alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Fíjense qué importante es, mis queridos, que entendamos que así como en este caso Eleazar, que significa, ¿verdad? Mi ayuda es Dios o Dios es mi ayuda, es aquellos que sirven al Señor sabiendo que el Señor los va a ayudar, que el Señor, que están confiando en el Señor, que el Señor va a sostenerles, a sustentarles, a ayudarles, a bendecirles. No van a ser por medio de ellos, no va a ser
una situación de ellos, sino va a ser algo de parte del Señor. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque así debe de ser. Aquellos que están aspirando al sacerdocio, aquellos que están aspirando al servicio, que están aspirando a ejercer un servicio en la congregación, o llegar el día de mañana a ser unos sacerdotes ya de Dios, es decir, unos siervos, unos ministros de Dios, deben de poner su confianza, su ayuda en el Señor, y que confíen en Él, y que el Señor va a obrar en la vida del siervo, en la vida del que está al frente, para que el Señor haga ver al siervo lo que ustedes son, lo que ustedes, el Señor les ha dado. Ahora bien, Itamar, el cuarto hijo de Aarón se llamaba Itamar. Itamar significa isla de palma. Eso quiere decir que habla de la palma, de la palmera. Qué importante es la palmera, ¿verdad?, en la Biblia, porque la palmera nos habla que es una planta, es un árbol, no sé en qué categoría entre en este caso, pero resiste las tempestades, resiste las tormentas, se dobla, ¿verdad? A veces hasta el piso, pero no, no se rompe, no se arranca de la tierra. ¿Por qué? Porque sus raíces están sumergidas, están clavadas en las rocas hasta abajo. Ahí están sus raíces en la roca. Fíjense qué importante es esto, que así que seamos como esos siervos, como Itamar, que estemos bien arraigados en la roca. ¿Cuántos muchas veces se desaniman? Dicen, no, es que el pastor no me ve, es que el pastor no, eso es que el pastor otro, es que el pastor no me proyecta, es que el pastor... Y confían en el pastor, no en el Señor. Porque si tú confías en el Señor, en este caso como Eleazar, dice, Dios va a mandarme ayuda, y yo sé que el Señor me va a ayudar, para que el Señor le hable al pastor y el Señor le haga ver el ministerio, la gracia, el don que yo tengo. Bueno, y luego entonces de Itamar, igual, ¿verdad? Que estés arraigado en el Señor, que no te dejes llevar. No, mejor voy a cambiar de iglesia, mejor voy a otra iglesia, voy a otro lugar, porque aquí no me hacen caso, porque aquí... No, tienes que servir al Señor con todo tu corazón, en lo que sea, hasta en lo más poco, en lo más mínimo, debes de servir al Señor, porque el Señor está viendo tu vida, el Señor está viendo qué es lo que tú estás haciendo, y al que tienes que agradarle es precisamente al Señor, no en este caso al pastor, no en este caso al siervo, sino al Señor. Aquí como lo dice precisamente Itamar, ¿verdad? Ahí dice claramente que era una palmera. Acuérdense que también la palmera da agua, en medio de la sequedad, del desierto, de lugares áridos. Ahí está la palmera con esos cocos, con esa agua fresca, con esa agua rica, esa agua incluso que es hasta nutritiva. Así debe de ser tu servicio, algo bonito, algo lindo, algo que proyecte, algo que realmente sea de bendición para los hermanos, para todos aquellos. Dice aquí el Salmo 92:12, vamos a dar lectura al Salmo 92:12, a ver si lo encontramos por aquí. Salmo 92:12, creo que no lo trajimos, pero bueno, ustedes, ahí está, miren. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá, ¿qué dice? Como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Esto quiere decir entonces que aquellos que son como este hombre Itamar, como este sacerdote, van a ser, ¿verdad? Van a crecer, se van a desarrollar, van a ir hacia arriba, no hacia abajo, no hacia los lados, no todos torcidos. Fíjense, una característica que tiene la palmera es que siempre crece derechita, siempre está derechita. Nunca la vamos a ver así que esté así, toda como hay árboles que están todos torcidos, ¿no? No, la palmera está siempre derecha. Y si es algo así, debemos de estar siempre derechos, rectos delante del Señor y creciendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siempre, no dejar de crecer. Bueno, estos son en este caso los hijos de Aarón y son los 4. Ahora vamos a ver algo que pasó, porque aquí en esa situación los hijos de Aarón pasó pues un acontecimiento muy tremendo, muy terrible. Precisamente, ¿por qué? Porque Nadab y Abiú hicieron algo incorrecto delante de Dios, es decir, ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es esto? Vamos a entrar precisamente a ver esto, porque es algo muy delicado hoy día, hermanos, que debemos de considerar y no tomarlo a la ligera. El ofrecer fuego extraño es algo terrible. Dice que Nadab y Abiú, dice, ofrecieron en Levítico, vamos a leer Levítico capítulo 10, verso 1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Fíjese, ¿qué hizo Nadab y Abiú? Ofrecieron fuego extraño que Dios no le había mandado que ofrecieran. Eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque precisamente Nadab y Abiú, ya vimos su significado de su nombre, ¿verdad? Por un lado, Nadab era muy liberal, era muy libre, y esto le hizo precisamente caer en ese tipo de desorden, en ese tipo de transgresión. Y Abiú igual, ¿verdad? De la misma manera,
su significado, Dios es mi Padre, pero pues no lo honraba realmente, porque más bien lo deshonraba. Entonces esto es algo muy tremendo porque vamos a ver algunos puntos porque se dice que ofrecieron fuego extraño. Yo esto lo basé en base a, bueno, lo hice en base a algunos comentarios de teólogos, de gente que ha estudiado de esto, incluso rabinos, gente que sabe del tema, ¿no? Porque uno a veces pues desconoce de muchas cosas, entonces uno tiene que documentarse para saber qué fue lo que pasó en este caso con Nadab y Abiú. Bueno, entonces la mayoría, algunos teólogos dicen que lo que pasó con Nadab y Abiú es que entraron al lugar santísimo, un lugar que, acordémonos, no era permitido entrar sino solamente al sumo sacerdote y hasta eso una vez al año. El sumo sacerdote no tenía que estar entrando diario y entrada y salida y a cada rato, no podía. Yo le había dicho, solamente una vez al año vas a entrar y hasta eso vas a entrar con un sacrificio de expiación, vas a entrar con sangre, con incienso, lo vamos a ver más adelante, los sacrificios, pero era específicamente una vez al año. No podía entrar el sumo sacerdote a la hora que él quisiera, cuando él quisiera, no podía. Entonces aquí, en primer lugar, ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Entraron al lugar santísimo, un lugar que no les era permitido entrar, no era el tiempo. Tal vez a lo mejor más adelante, cuando ellos heredaran el sumo sacerdocio, pues iban a poder entrar, obviamente, ¿verdad? Pero no era el tiempo, no era la forma, no estaban bajo autoridad, no se les había autorizado entrar en este caso a ese lugar. Y eso nos habla precisamente de aquellos que están en la iglesia, que sirven, que colaboran con el pastor, que quieren hacer las cosas por ellos mismos, que quieren hacer, dicen, no, pues es algo agradable a Dios. El que hagamos esto, ¿verdad? El que provoquemos esto en la iglesia, es algo agradable a Dios. Sí, a lo mejor en esencia, ¿verdad? Es algo agradable a Dios, pero no así en obediencia. Tienes que hacer todo bajo autoridad. No puedes hacer tú las cosas nada más porque tú quieras o porque muchos dicen, es que el Señor me hizo sentir, o es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo. No, perdóname, pero el Señor no puede quebrantar su palabra. Son sentires tuyos, son cosas tuyas que sacas en tu mente, son cosas tuyas que salen de tu corazón, pero nunca sale eso realmente de parte de Dios, porque Dios nunca va a quebrantar, nunca va a brincar las autoridades. Ese es un hecho. Entonces, si alguien hace en la iglesia algo que no está autorizado por el pastor, automáticamente está ofreciendo fuego extraño, quien sea. Pueden ser incluso los mismos líderes, el mismo copastor, pueden ser los mismos colaboradores, los que tenga ahí al frente el pastor. Si ellos hacen algo que no está autorizado por el pastor, eso entonces quiere decir que es fuego extraño. Por eso siempre cuando alguien va a hacer alguna actividad o algo, siempre hay que preguntar, bueno, ¿ya lo sabe el pastor? ¿Ya está enterado el pastor? ¿Ya dio autorización el pastor de hacer esto? Que digan, no pasa nada, no, yo por mí, o yo voy a hacer eso porque yo soy fulano, porque yo tengo este cargo en la iglesia, o porque yo soy esta autoridad, o yo soy el copastor, yo también soy. No, eso no tiene que ser así, porque precisamente eso es ofrecer fuego extraño. Entrar al lugar santísimo. Otros más, por ejemplo, aquellos que quieren entrar a la presencia de Dios, pero están su vida desordenada, no están bajo la autoridad. Eso no puede ser. No puedes entrar a la presencia de Dios si no está tu vida ordenada, si no estás bajo sujeción, si no estás bajo autoridad. Por eso hay muchos que no quieren entrar a la presencia de Dios, por ejemplo, sobre todo en la alabanza, ¿no? Que se dice pues que hay que entrar a la presencia de Dios y demás, pero no pueden entrar, ¿saben por qué? Porque está su vida en desorden, porque no están bien con el pastor, porque no están bajo autoridad, porque están en desobediencia, en rebeldía muchas veces, y eso no es agradable al Señor, y eso puede traer como consecuencia que estés ofreciendo no algo agradable a Dios, sino que estés ofreciendo fuego extraño, y eso está totalmente terrible. Otro punto que nos habla acerca de ofrecer fuego extraño es que dicen muchos teólogos que tomaron un incensario equivocado. En el tabernáculo había incensarios de bronce, había incensarios, en este caso de plata y de oro, ¿verdad? Cuando se entraba al lugar santísimo para ofrecer incienso, se tenía que tomar un incensario de oro. Pero ellos tomaron tal vez un incensario de bronce, que en este caso representaba juicio. Y el juicio no podía entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay paz, hay amor, hay gozo y no debe haber juicio. Por eso dice que tomaron, ¿verdad? En este caso, un incensario incorrecto. ¿Pero por qué lo hicieron? Pues porque no sabían. Ellos no sabían. ¿Por qué no sabían? Porque no se les había enseñado. Y no porque no se había enseñado porque en ese caso Aarón no quisiera o fuera negligente, sino porque no era su tiempo. No era su tiempo de que ellos aprendieran esas cosas. Ya cuando Aarón, el Señor hubiera indicado, sabes que ahora sí enséñales a tus hijos a cómo se debe de entrar a mi presencia, cómo debe de entrar, cómo esto. Entonces ya Aarón iba a tomar
cartas en el asunto y les iba a enseñar, ¿saben qué? Ahora sí les voy a enseñar cómo poder entrar a la presencia de Dios, qué es lo que se utiliza dentro de la presencia, qué se hace ahí estando en la presencia de Dios. Ese sí Aarón lo tenía que haber hecho, pero obviamente no era el tiempo, por esto estos quebrantaron en ese caso eso, no conocían el oficio, obviamente, no habían leído, no habían sido instruidos, no habían sido capacitados, y muchos precisamente eso pasa, que no han sido capacitados, no han sido instruidos, pero quieren ejercer el sacerdocio, quieren ministrar, quieren hacer, pero ¿cómo? Si todavía no has aprendido cómo hacerlo. Tienes que aprender. Las cosas de Dios, hermano, no son así enchiladas o chilaquiles, que ay, a ver cómo me salen. No, las cosas de Dios deben de ser bien en orden, debes de estar bien consciente, debes de estar bien enseñado en la palabra cómo debo de hacer las cosas, cómo, para poder realmente ser agradable a Dios, debemos de saber cómo hacer las cosas y bien. Porque a Dios no le agradan, hermano, las cosas incorrectas, las cosas que ahí se va, a ver cómo sale, ahí se va. No, 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 él ahí se va, no debe de ser así. Debe de ser, hermano, una cosa bien para Dios. Cuando siempre vais a ofrecer al Señor algo, ofrécelo algo bien para el Señor, porque si no, esto muchas veces le desagrada al Señor. Bueno, otro punto que nos habla de ofrecer fuego extraño es que tomaron fuego, pero no era el fuego del altar que Dios había encendido en este caso. Acordémonos, hermanos, que ahí en el libro de Levítico, vamos a leer Levítico 9:24, Levítico 9:24, dice, bueno, ahí dice de la ofrecieron fuego extraño, Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante del Señor, los consumió, y el holocausto con las grosuras sobre el altar, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿De qué nos habla aquí? De que cuando en este caso el tabernáculo se erigió, se consagró y se inauguró, por así decirlo en esa palabra, entonces Dios, Aarón ya había preparado todo el sacrificio allí en el altar de bronce, ¿verdad? Ya tenía todo ahí, la carne, todo, la leña abajo, ya tenía todo. Pero Dios nunca le dijo, préndele ahí con fuego, échale ahí un cerillo, ¿verdad? Échale ahí un encendedorazo. No, el Señor dijo, tú deja todo ahí, yo me encargo de lo demás. Y entonces cuando ya iban a empezar, hermano, ya la consagración del tabernáculo, entonces, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y obviamente prendió el altar, prendió la leña, y de ahí entonces por eso Dios dio la orden que el altar nunca se debería apagar, siempre tenía que estar encendido, siempre tenía que estar levando leña constantemente para que el altar nunca se apagara. ¿Por qué? Porque era un fuego que había venido de arriba, un fuego divino. Pero esos me imagino que agarraron un fuego ahí de afuera de su casa, trajeron por ahí a lo mejor algún leño, alguna cosa ahí prendida, y metieron fuego que no era, en ese caso, que no era del altar, que no era el que estaba destinado para ese tipo de cuestión. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de algo muy importante, que muchas veces queremos hacer cosas del mundo a la iglesia. Queremos meter fuego del mundo a la iglesia. No, fíjate que ahí está resultando bien esto, y está resultando bien este pasito, y está resultando bien este tipo de música, o este tipo de concepto, o ese tipo de modernidades, la moda está haciendo así y así, y queremos meter cosas, fuego del mundo, ¿a quién? A la iglesia, fuego del mundo al altar, y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer con el mundo. Por eso la palabra dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces eso nos habla de que no tenemos que ver al mundo, ¿no? Que si al mundo le está resultando que hacer esto, que hacer el otro, que hacer acá, qué bueno, allá ellos, ¿no? Y qué bueno que les está resultando. Pero a nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como sacerdotes de Dios, tenemos que mantenernos en lo que el Señor nos ha determinado, en lo que el Señor nos ha mandado, y no en lo que veamos del mundo, ni traer cosas del mundo a la iglesia, ni modernidades, y que decir, bueno, pues es que en el mundo se está moviendo esto, en el mundo se está haciendo esto, vamos a hacerlo también en la iglesia, ¿no? Porque esto va a jalar gente, esto va a jalar más público, ¿no? Y a la gente se le hace bonito, a la gente se le hace pues moderno, ¿no? Y dicen, esta iglesia sí es muy moderna porque miren esto, tienen el otro. Ya no quiero decir puntos porque no quiero atacar a nadie, ni quiero que se sientan aludidos ni ofendido a nadie. No es la intención, sino la intención es de que tengamos cuidado de no traer del mundo, de afuera, cosas para el Señor. Fuego que venga de afuera para el Señor. Eso no está bien y no es correcto, mis queridos hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado de no ofrecer fuego extraño, en este caso como lo hicieron estos dos que trajeron fuego de afuera,
para encender, en este caso, el incensario. No debe ser así, al contrario. Debemos de tener el fuego del altar. Siempre que sea del altar, que en el altar precisamente se encienda el fuego de Dios, eso es lo más importante. Nunca traigas de fuera, porque en el altar ahí vas a encender el fuego. Si sabes cómo ministrar, si sabes el oficio del sacerdocio, vas a saber entonces cómo ministrar delante del Señor. Bueno, otro punto que vamos a analizar es sin autorización. Ellos fueron a ese lugar a ofrecer ese incienso, ya vimos cómo fue lo que pasó, pero también lo hicieron sin autorización. Y esto nos habla de soberbia, nos habla de rebeldía, nos habla que querían ellos demostrar tal vez al pueblo, a Aarón, a quien fuera, querían demostrar que también ellos podían, que también ellos eran agradables a Dios, que también ellos se agradaban, que Dios también se agradaba de ellos. Y eso no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser bajo autoridad, bajo autorización. Y eso, si no lo hacemos así de esa manera, no le vamos a agradar a Dios. Allá en Levítico capítulo 10, verso 2, le voy a dar lectura. Levítico 10, capítulo 2, y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Fíjense, ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Murieron delante del Señor. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin autorización. No, Aarón nunca nunca los autorizó, nunca estuvo ni siquiera sapiente de que estos dos iban a hacer eso. Ellos lo hicieron por su propia cuenta, tal vez queriendo demostrar algo, tal vez queriendo demostrarse algo ellos a sí mismos, o a lo mejor lo vieron como algo de broma, dicen, no pasa nada, total, aquí, como muchos hoy día, ¿verdad?, que toman las cosas de Dios a broma, a relajo, dicen, no pasa nada, o sea, yo voy a hacer así las cosas y a fin que Dios no nos castiga, ¿no? Dios nos ama y no va a pasar nada, no. Tienes que tener mucho cuidado en ese caso. ¿Por qué? Porque todo lo que debes hacer debe ser bajo autoridad, bajo una autorización, en este caso, del ministro. Otra cosa que vemos en Nadab y Abiú, no estaban capacitados, es decir, no estaban entrenados, no estaban preparados, no estaban conscientes de todas esas cosas que iban a hacer, ¿verdad? Y eso es algo terrible. Debes de estar preparado. Siempre les he dicho, hermanos, que precisamente estas enseñanzas y todas las enseñanzas que estamos dando de la escuela ministerial es para prepararlos precisamente, para que no cometamos errores que ya cometieron otros y que nosotros ahora lo vamos a cometer. No, al contrario, que estemos preparados para ejercer la obra del Señor, para ejercer el servicio del Señor y que pueda ser de bendición, en este caso, para todos, ¿verdad? Para nosotros y para la iglesia, para la congregación. Esa es realmente la esencia de que tengamos cuidado, hermanos, en no fallar al Señor, en hacer las cosas como el Señor manda. No las hagamos por nuestra cuenta, porque eso nos va a traer muchos problemas. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que desgraciadamente Nadab y Abiú murieron de la peor manera, ¿verdad? Murieron de una manera terrible, espantosa, una manera pues fea, vamos a decirlo de esta manera, porque precisamente descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí mismo, ahí donde estaban, ahí el Señor descendió el fuego y consumió. Eso haciendo alusión a qué? Precisamente a que ese fuego no tiene que ver nada con el fuego que muchas veces se ofrece en el altar, no tiene que ver nada el fuego terrenal con el fuego espiritual, con el fuego celestial. Entonces, por eso, en este caso, mis queridos, mis amados, tengamos mucho cuidado, no hagamos nada que no esté bajo autoridad, no hagamos nada que no esté autorizado por el siervo, por el pastor. Primero, ante todo, debe de estar autorizado por el pastor, debe estar autorizado por la autoridad, en ese caso que Dios ha puesto la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El pastor, el apóstol, aquel que está al frente, él es la cabeza. Sí, los demás son colaboradores, servidores, ayudas, apoyos al pastor, pero no son pastores. Nada más hay un pastor en la iglesia y a ese tienes que honrar, a ese tienes que servir, a ese tienes que pedir autorización, a ese tienes que decirle, pastor, enséñeme. A lo mejor tú tienes ya el deseo de decir, bueno, quiero servir al Señor. ¿Qué hago? Bueno, pues empieza precisamente a tomar estas clases, de todas estas clases de las que hemos empezado desde el principio, empieza a tomarlas porque esas te van a servir. Precisamente yo lo que estoy haciendo a través de todo esto, hermanos, es que a enseñarles, prepararles para que el día de mañana ustedes sean unos buenos siervos, unas buenas siervas. Mi intención, hermano, no es nada más que yo me quede en la iglesia y yo nada más hacer el único, y yo ser el hombre orquesta, ¿no? Que haga yo todo. No, Dios sabe que siempre en mi corazón ha habido el deseo de que también ustedes colaboren, que ustedes también participen, que ustedes también hagan, ¿verdad? Pues que la obra del Señor crezca también ustedes y el servicio en el Señor crezca. Y es algo muy importante esto. Por eso, mis queridos amados hermanos, no dejemos de hacer estas cosas, al contrario, siempre seamos de bendición, en este caso para nosotros y para la iglesia. Y si hemos de servir al Señor, tenemos que servir bien. No sirvamos nada más por servir,
no hagamos las cosas nada más por hacerlas. No, vamos a hacer las cosas bien y siempre con autorización, con la autoridad de por medio. Y siempre decir, pastor, si yo no sé, preguntar, pastor, ¿cómo le hago para esto? ¿No? O si a lo mejor en un momento determinado alguien nos dice que tenemos que hacer algo, alguna actividad o algo, saber cómo le voy a hacer, pastor, cómo le hago. Instrúyame, indíqueme. ¿Para qué? Para yo estar bajo autoridad, bajo el orden del Señor. Eso es algo muy importante. Así es que, mis queridos hermanos, cerramos la enseñanza de este día, hablando acerca precisamente de los hijos de Aarón. Analícenla, medítenla y, sobre todo, no incurramos en cosas precisamente que nos puedan llevar a alguna tragedia, alguna cosa. Porque hoy día a lo mejor ya no puede descender fuego del cielo así literal, que podría ser en un momento determinado, ¿eh? No dudamos de eso, porque Dios es el mismo. Pero ahora ya no, ahora a lo mejor muchos mueren. ¿De qué manera mueren? Pues que se desaniman, dicen, no, mejor me voy de la iglesia, ya lo quise hacer bien, lo quise hacer para el Señor, pero el pastor no me apoyó, y eso y el otro, y viene el desánimo, viene la muerte espiritual, y están muertos, andan divagando por allá, ¿verdad? En otras congregaciones muertos. Pero no fue por culpa del pastor, fue por ellos que no hicieron las cosas como tenían que haberlas hecho. ¿Cuántos hermanos, ministros, siervos están muertos precisamente espiritualmente hablando? ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño, fuego que el Señor no les mandó a hacer y lo ofrecieron y obviamente vino, ¿verdad?, ese juicio de parte de Dios, porque Dios, hermanos, se aira con aquellos que realmente no hacen las cosas como Él las manda. Tengamos mucho cuidado con eso y no permitamos, hermano, que la rebeldía, la insensatez, la locura, la torpeza gobierne nuestra mente, nuestro corazón, sino antes bien, siempre bajo sujeción, bajo autoridad. Así es de que adelante y echémosle muchas ganas, mis queridos hermanos. Bueno, entonces ahora la tarea es que hagamos 5 cosas que ustedes consideren que es fuego extraño. 5 cosas en las cuales ustedes digan, yo creo, ¿verdad? Bueno, mi pensamiento, mi idea es que ofrecer fuego extraño podría ser esto y esto. 5 cosas que ustedes consideren, piensen, analicen que es ofrecer fuego extraño delante del Señor. ¿Qué es ofrecer fuego extraño? En base, obviamente, a la enseñanza que hoy les he compartido, y ustedes analicen qué podría ser el ofrecer fuego extraño en la iglesia, en el altar. Y mándenmela ahí por WhatsApp, por Facebook, envíenme su tarea, vayan también haciéndola en sus cuadernos, en sus libretas, porque ya prontamente les vamos a dar, ¿verdad?, a tener la clase presencial y ahí entonces voy a revisar las libretas y voy a revisar las tareas ahí en sus libretas. Bueno, aquí están, van a aparecer por aquí el WhatsApp, va a aparecer también el Facebook, ahí escríbanos por Facebook, también el Instagram, va a aparecer el Twitter, para los que gusten escribirnos por esas redes sociales, pues, y sobre todo, hermanos, también denle like al video, suscríbanse para que cuando haya, en este caso, videos, pues ustedes lo reciban inmediatamente y les llegue la notificación. Suscríbanse, ahí dice claramente suscríbanse y denle like, esa manita hacia arriba, denle like también, porque eso también pues hace que vaya creciendo más el ministerio, la enseñanza, la palabra, y esfuércense en seguir aprendiendo, mis queridos y amados. Échenle muchas ganas y sigamos adelante. Les mando un fuerte abrazo, una gran bendición para sus vidas y que el Señor los siga bendiciendo y muchas ganas y adelante. Bendiciones, mis queridos. Amén. Amén.